Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los paros de la Asociación Dominicana de Profesores que han continuado esta semana. También de la carta pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano y el índice de la percepción de corrupción en el mundo, hecho por Transparencia Internacional, y donde aparecemos nosotros en la cola entre los países de más corrupción. También vamos a hablar del tema de la semana, los nombramientos que hizo el presidente Danilo Medina con cuestionables casos. Bueno, y la décima es sobre eso. Sobre eso mismo, sobre los decretos. Sí, sobre esos nombramientos. Pues regresamos de inmediato con este contenido. Bueno, señores, lo de la ADP ya raya en extremos. Este pueblo luchó para que se cumpliera la ley de educación, para que se aplicara en el presupuesto el 4% para la educación. Una lucha ejemplar y victoriosa. Ahí está el 4%. Se puede criticar algunos aspectos de su aplicación, pero ahí está y han ido mejorando las cosas. Uno de los aspectos que más ha mejorado es el salario de los profesores, que uno tiene siempre que apoyar, que los profesores siempre ganen más, porque esa es una de las tareas más nobles en una sociedad, la de enseñar. Sí. Pero no hay dudas de que los aumentos de salario para los profesores han sido muy sustanciosos, muy sustanciosos. Pero mira, en el último acuerdo que se hizo para aumentar el salario de los maestros, hubo un pacto, hubo un acuerdo entre la ADP y el Ministerio de Educación en el que los profesores se comprometieron a no paralizar docencia. Exactamente, porque eso se ha constituido en el principal problema hoy día de la educación. Son paros contra los pobres, porque son los hijos de los pobres los que están en las escuelas públicas. La educación es la única vía segura, legítima y correcta para salir de la pobreza. Y resulta que en este mundo y este país, que están cada vez más competitivos, el que recibe menos clases está en desventaja. Claro. Los conocimientos que la escuela le pone en la cabeza, dentro de la cabeza a los niños, son los que van a definir sus ingresos mañana. Y es un atentado contra los intereses de los más pobres despojarlos de la docencia. Lo grande es el motivo de los paros actuales. Que ya lo hemos explicado en este mismo programa y se ha explicado ampliamente en los medios de comunicación, pero no deja de sorprender. Es por una medida que favorece a los maestros, pero no a algunos. No los intereses personales de directivos de la ADP. ¿En qué consiste? Rápidamente. Toda la vida el ministro ha nombrado a dedo a los directores regionales y de distrito. Obviamente, compañeritos del partido. Exactamente. Siempre son activistas políticos. Claro, claro. Entonces, y cuando se hace, por ejemplo, de común acuerdo con la ADP, son compañeritos de lo que estén pegados con el presidente de turno del momento. Bueno, pues entonces el ministerio actual ha tomado una decisión, que una cosa que debió haberlo reclamado la ADP y nunca lo reclamó extrañamente, y es que en lugar de nombrarlos a dedo, sea por concurso para nombrar a los que tengan más capacidad. Y así todos los maestros puedan optar por esos cargos, claro, sin necesidad de encaramarse en una caravana. Claro. Y además que sean aquellos que obtengan una mayor puntuación en la evaluación. Exactamente. Entonces, bueno, el ministerio decidió eso, que sea por concurso.
Oh, y es contra eso, esos paros son en contra de que le den la oportunidad a todos los maestros y que sea por capacidad. ¿Y qué se ha descubierto? La esposa del presidente del ADP, el profesor Hidalgo, es la directora de la regional más importante del país, nombrada a dedo por el ministro anterior. Fíjate cómo es que se evitan la huelga. Yo te pongo este aquí y aquel allí. ¿Ok? Entonces, pero fíjate también que los paros, tanto de la semana pasada como de esta semana, han sido en el Gran Santo Domingo. No ha sido en todo el país. No, porque es que la esposa del presidente del ADP es directora de la Regional 10, que es Santo Domingo, es la capital entera. Y por eso, la semana pasada, la ADP dejó sin clases a casi 1 millón de estudiantes que hay en la regional número 10, que es la más importante, la más grande, es la de la, no solamente del distrito, no, el distrito y la provincia. ¿El Gran Santo Domingo? Sí, de la capital entera. Claro. Bueno, con la decisión del ministerio, esos cargos tendrán que ser sometidos a concurso y los que están se pueden quedar si ganan el concurso. Pero si lo gana otro es para otro. Pero fíjate en el... Pero óyeme, para terminar en esta parte, que no es solo la esposa del actual presidente de la ADP, de Hidalgo. ¿Quién más? También la de Camacho, el anterior presidente, que sigue teniendo una influencia determinante dentro de la ADP. La pregunta es, ¿cómo es posible que los maestros respalden unos paros por una medida que se ha tomado que los favorece a ellos, aunque afecta a intereses muy personales y particulares de 2 dirigentes? Mira, esta semana volvieron a paralizar y en esa paralización hubo una queja del presidente de la ADP hacia los medios de comunicación. Claro. Porque él dice que los medios de comunicación están aliados al gobierno en contra de la ADP. Y mira tú qué curioso. Yo me imagino que ahí estamos nosotros, ¿verdad? Aliados al gobierno. Sí, sí, claro. Sí. Mira tú qué curioso que sea un PLDista el que critique que los periodistas apoyen una medida del gobierno. Sí. Una medida de su partido, de su gobierno. Sí, así mismo es. Sí, sí. Sí, porque todo sea por desviar la atención del meollo del asunto, que es la defensa de un interés muy personal y que es contrario a los derechos de todos los profesores. Además amenazaron con un paro nacional si no recibían una comunicación del ministro o una intención del ministro de ir a un diálogo para que dejen sin efecto la resolución. Sí. Entonces, vamos a ver lo que ocurrió en esa manifestación de la ADP. Lo que conviene ahora es que el ministro y la ADP vayan a la mesa del diálogo, un diálogo franco, sincero, y que de allí salgamos con una solución al acuerdo del 15 de marzo del 2017. Es una ordenanza que vulnera los derechos del docente. El diálogo debe ser para que digan, mira, vamos a resolver esto. Te vamos a dejar a tu esposa ahí y a la de Camacho también. Entonces, ok, vámonos a poner de acuerdo. Sí. No, pues eso. Ojalá que el ministerio no entre en eso o no hagan una tratativa de esa clase. Claro, es importante, por supuesto, el pronunciamiento de la Federación de Padres, Madres, Amigos y Tutores de la Escuela, sí, rechazando los llamados a paro de la ADP. No queremos los paros, rechazamos categóricamente los paros, porque esto afecta la educación de nuestros hijos. Ese es el sentir de la familia dominicana. La verdad es que hoy día el principal escollo para la educación es la ADP. Y conste que tienen un acuerdo que fue por el que se subieron los salarios, para, como tú dijiste ahorita, para no parar docencia, y lo están violando. Pero conste otra cosa, además. La ADP sometió un recurso legal contra la resolución, contra la ordenanza, que afecta a las esposas de los dirigentes. Hoy, si someten un recurso a la justicia, ¿cómo presionan haciendo paros? Pero si usted sometió eso a la justicia, espere la decisión de la justicia. Lo cierto es que ningún sindicato está para sustituir a un ministerio ni a ninguna autoridad tomando las medidas que hay que tomar.
El sindicato está para reclamar los derechos de sus afiliados y no para decir cómo se dirige la cosa. Claro. Y el derecho, está claro que los derechos... El derecho debería ser que todos los maestros puedan aspirar en igualdad de condiciones a ocupar los puestos más altos. A través de concursos. A través de concursos. Así es la cosa. Vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, el tema de la impunidad, de la corrupción, el índice internacional de la corrupción y la carta pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Ya volvemos. Esta misma semana. Esta misma semana. Esta semana el Episcopado Dominicano dio a conocer la carta pastoral que cada año se acostumbra a publicar antes del 27 de febrero. Y allí hicieron una serie de señalamientos, entre los que vuelve a salir la corrupción y la impunidad. Sí. La Iglesia desde hace tiempo, desde el 61, está haciendo mensajes muy responsables. Se nota, y así lo comentó el periódico Diario Libre, una baja de tono. No fue tan contundente como lo han sido otros mensajes. Bueno, quizás porque los temas son prácticamente los mismos. Y la Iglesia ya anteriormente ha condenado con mucha fuerza la corrupción y la impunidad. Lo menciona, aunque no con tanto foco ni con tanta dureza como lo ha hecho antes, pero no deja de decirlo. Sí, mira, por ejemplo, sobre el tema de cómo está funcionando la justicia, dice la carta pastoral que el pueblo exige una administración de justicia sana, lejos de la corrupción de las instituciones que la aplican. Ahí está dicho. Sí, sí. Eso es lo que sabemos todos los dominicanos. Que por cierto, a pesar de esta crítica que hace la Conferencia del Episcopado, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, en un acto de una ofrenda floral que fue a depositar en el altar de la patria, dijo que se ha avanzado muchísimo, que todos los últimos casos que se han destapado lo han sometido y están en proceso. Que la justicia va viento en popa y a toda vela. Vamos a ver qué va a pasar con el caso de Brecht. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Bueno, esta semana también, aquí Participación Ciudadana dio a conocer el informe sobre percepción de la corrupción en el mundo que hace Transparencia Internacional. En la República Dominicana, el capítulo de Transparencia Internacional es Participación Ciudadana. Y, señores, estamos en la cola. En el continente, nosotros hemos bajado la nota. Esto se calcula, mucha gente se confunde, que dice, pero si estamos en el lugar número 29, no. Es una nota que se pone sobre 100. Ajá, eso es como el que se examina y se quema. Exacto, donde 100 es lo mejor. Y 0 lo más malo. Y sacamos 29. Imagínese usted, que usted en el colegio saque 29 en un examen. Porque seguimos bajando. Antes nos habíamos quemado horriblemente también, porque la vez anterior fueron 32. Sí. Y ahora 29. Bajamos 3 puntos. ¿Por qué seguimos bajando? Y yo diría que con lo que ha sucedido en el último año aquí, poco bajamos. Sí. Poquísimo bajamos. Pero ¿en qué lugar nos deja eso parado? Entre los 50 países del mundo más corruptos. Sí, de casi 200 países. Sí. Estamos en el puesto 135 de 180. Exacto. Y en América, en uno de los primeros. De los últimos 10 puestos. Sí. Por debajo de nosotros hay muy pocos, Haití y 3 o 4 más. Entonces, vi una crítica de una dirigente del Partido de la Liberación Dominicana diciendo que eso lo hacen los opositores, como si Transparencia Internacional se interesara
en quién es candidato a algo aquí. Pero además, para ellos elaborar el informe del índice de percepción de la corrupción, toman en cuenta los datos de un montón de instituciones mundiales, del Banco Mundial, de un montón de instituciones, y a través de ese cotejo que hacen es que se saca la puntuación de cada país. O sea, no es el PRM que lo hace, ni es el Alianza País, ni ningún partido de la República Dominicana. Si el mundo supiera las cosas que están pasando aquí, en lugar de 29 hubiéramos sacado 2 puntos. Esa es la realidad. Bueno, hubo reacciones también de parte, bueno, tanto de la misma Participación Ciudadana y otras organizaciones de la sociedad civil, como de algunos funcionarios del gobierno, por ejemplo, del director de ética, Lidio Cadet, del gobierno, también de la directora de compras y contrataciones. Vamos a ver. A mí, si me dicen al día de hoy qué ustedes están haciendo para trabajar el tema de la corrupción, yo te puedo enumerar que estamos trabajando en cada uno precisamente de las líneas de trabajo que Transparencia Internacional recomienda a los países. No hay dudas de que la directora de compras y contrataciones trata de hacer su trabajo bien, pero ella está nadando contra una corriente muy fuerte del resto del gobierno. Y bueno, ella estuvo en el día, ayer viernes, junto con el doctor Villoria, que es un catedrático de administración pública europeo, español específicamente, que tiene 20 años viniendo a ayudar con la transparencia en la República Dominicana, que es fundador de Transparencia Internacional en España, es decir, es una personalidad en la materia. Claro. Y precisamente le planteamos esta situación que estamos viviendo los dominicanos. Y él dice que para enfrentar este estado de cosas hace falta que la prensa diga la verdad, que la población se revele y que naturalmente las autoridades escuchen y actúen en consecuencia. Obviamente. Entonces, la pregunta que le hice fue, ¿y si las autoridades no escuchan y no actúan en consecuencia? ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Vamos a escuchar su opinión. Eso pasa en todos los países, que yo me dedico a ir por el mundo trabajando en estos temas, con la Unión Europea, con la OCDE. Y es cierto que cuando no hay verdadera voluntad política es casi imposible. Lo que sí es cierto es que observamos que los países tienen una cierta resiliencia, ¿verdad? Aguantan esta enfermedad años y años y años. Hasta un día. Y mientras van perdiendo dinamismo, oportunidades de crecimiento, bienestar posible, es como desperdiciar una vida, ¿no? Y está ahí, ¿no? Pero es la clase política al final la que tiene que tirar para adelante. Sí. Hay un elemento fundamental que es el voto. Es decir, si usted la hace, no le voto. Pero es cierto que eso funciona muy bien en países donde no hay clientelismo. Exacto. Donde hay clientelismo, eso no funciona, porque me da lo mismo que usted sea un sinvergüenza si me da lo que me prometió, ¿no? Entonces, romper ese círculo vicioso en países clientelares es muy complicado. Lo peor claro. Y siempre estamos pensando que necesitamos un gran líder, alguien que tire adelante, un presidente que decida, se acabó. Claro, claro. Es un callejón sin salida. De esos elementos que él mencionó, de que la población tiene que reaccionar, la expresión más importante en República Dominicana ha sido la Marcha Verde, que por cierto esta semana hizo una rueda de prensa para exigir al presidente Danilo Medina que explique una serie de cosas en su discurso de rendición de cuentas. Le hacen una serie de preguntas al presidente, vamos a ver. ¿Cuál es su respuesta, Danilo Medina, a la solicitud, a la demanda de más de 300.000 dominicanos y dominicanas que firmaron el libro verde demandando una investigación realmente independiente en el caso de Odebrecht? Algunas de las preguntas que le hace la Marcha Verde al presidente para que las responda en el discurso de rendición de cuentas del martes 27. La primera es, ¿por qué si la ley de compras y contrataciones prohíbe que el Estado mantenga contratos con empresas que son convictas
de prácticas delictivas, como es el caso de la Odebrecht, porque el gobierno mantiene contratos vigentes con esa empresa. Eso lo dice la ley de compras y contrataciones. Sí. Y aquí se ha seguido haciendo negocio con Odebrecht como si no pasara nada. Aquí tenemos muchísimas leyes anticorrupción. Sí. Las leyes, pero están ahí. Sí. Entonces, dice que como la Constitución dice en su artículo 169 que el Ministerio Público es el órgano estatal responsable de la persecución del delito, ¿bajo qué fundamento constitucional el presidente formó una comisión fuera del Ministerio Público para que investigara el caso de Punta Catalina? Otra pregunta, que bajo qué condiciones Joao Santana trabajaba para su gobierno en el Palacio Nacional. Que por cierto, esta semana la ex fiscal de Venezuela, Luisa Ortega, pidió una orden de captura internacional para Nicolás Maduro en base al caso de Odebrecht, que ella había estado investigando antes de irse de Venezuela. Y en los documentos que ella presentó dice que tanto Joao Santana como Mónica Moura han confesado que ellos entregaron el dinero de soborno, que fueron 94 millones en Venezuela, a Nicolás Maduro para las campañas del presidente Hugo Chávez, y que se lo entregaron a través de Maduro, a través de la Cancillería. Recuerden que Maduro era el canciller de Venezuela, y que los pagos se hicieron a través de la empresa Polis Caribe, que operaba desde la República Dominicana. Ok. No, pero cualquiera que es donde operaba el Departamento de Sobornos. Entonces, otras preguntas. ¿Cuál es la respuesta del presidente a las declaraciones que dio Temístocles Montaz, ex ministro y miembro del comité político, cuando señaló que a él, como director de la campaña de la candidatura presidencial de Danilo Medina para la región sur, la Odebrecht le entregó dinero para esa campaña? ¿Qué le responde el presidente a Temístocles Montaz? Que muestren los recibos de pago de Joao Santana, porque él era asesor para la campaña del presidente para las elecciones, y puesto que todas esas campañas en todos estos países las pagó la Odebrecht, y aquí dicen que no, que menos aquí, entonces le dicen, bueno, pues que presenten los recibos de los pagos que le hizo el partido, ¿verdad? Claro. Entonces, que responden a más de 300.000 ciudadanos que firmaron un libro verde reclamando una comisión de fiscales independientes para investigar el caso de Odebrecht. Esas son algunas de las más importantes preguntas que le hace Marcha Verde al presidente. Dudo mucho que el presidente las responda en su discurso de rendición de cuentas, pero es importante que se hagan esas preguntas y que se sepa que son cuestionamientos que han quedado en el aire. Sí, es un ejercicio interesante hacer esas preguntas. Por supuesto. Vamos entonces a hacer una pausa, y cuando regresemos entonces vamos a hablar de los nombramientos, que tiene unos FAO bastante feos, unos FAO de línea. Bueno. Y vamos a ver qué hay detrás de esos FAOs. Esta misma semana. Bueno, esta semana el presidente Danilo Medina sustituyó a unos cuantos funcionarios. Ni remedió mata, ni nada de eso. Sí, porque cambió algunos funcionarios. Entre los cambios no hay un solo ministro. Tal vez los cargos más importantes son el de en el Servicio Nacional de Salud, pero no es el Ministerio de Salud, es el Servicio Nacional de Salud, y los cambios en Indotel tal vez sea el de más alto rango que se removió en estos cambios. O sea, no hubo un cambio en el gabinete, que tú puedas decir, del gobierno del presidente Danilo Medina. Así es, pero fíjate, el que más llamó la atención fue el del Servicio Nacional de Salud, aunque hay cosas más importantes que esa. Pero en lo que se refiere a eso, bueno, quitó al doctor Rodríguez Monegro del Servicio Nacional de Salud, que ahora es el que
maneja los hospitales. Exacto. Y nombró a Chanel Rosa Chupani, que era el director de SENASA. Lo hizo muy bien en SENASA. Un excelente gestor. Hay que señalarlo. Un excelente gestor. Hizo un excelente trabajo. Llamó mucho la atención porque hay muchas críticas a este asunto de los hospitales. Aunque, ojo, ahí lo organizativo, usted se lo puede enrostrar a Rodríguez Monegro. Pero el principal problema que hay con los hospitales es que emprendieron la remodelación de 56 hospitales al mismo tiempo y tienen años y no terminan. Y no la acaban. Y eso ha deteriorado y ha bajado hasta el piso la atención. Pero eso es OISOE, que lo está haciendo, y encima OISOE depende de que le pongan en la mano los recursos económicos también. El caso es que, por ejemplo, el hospital infantil, doctor Arturo Grullón, que está en Santiago, pero que es el hospital infantil de las 14 provincias del Cibao, se comenzó a remodelar en el 2015, estamos en el 18 y tiene cerrados casi todos los quirófanos, de tal manera que solamente se hacen cirugías de emergencia. Pero hay cirugías que, aunque no sean de emergencia, son absolutamente necesarias. Hay casos graves. Claro, porque el paciente se va deteriorando hasta que llega al punto de la emergencia. En un simposio que hicieron la Sociedad de Pediatría y de Cardiología en Santiago, señalaron que han muerto cantidad de niños que se estaban salvando en los quirófanos del Arturo Grullón porque tenían deficiencias congénitas en el corazón, tenían insuficiencias cardíacas y ese tipo de cosas. Y eso no se está haciendo. Entonces, ahí hay un componente que escapa al director del servicio. Ahora bien, Rosa Chupani dijo en un tuit que él llegó ahí y que no encontró planes, que no encontró prácticamente nada y que va a comenzar a trabajar desde cero. Sí, polémica la gestión de Rodríguez Monegro hasta el punto que personas de su propio partido, del mismo PLD, celebraron su salida del Servicio Nacional de Salud. Mira, por ejemplo, como el vocero de la bancada del PLD, Gustavo Sánchez, a través de sus redes sociales, celebró que fuera removido Nelson Rodríguez Monegro del puesto, usando hasta una frase que sorprende en el vocero de una bancada de legisladores. Hoy se bebe. Sí. Qué fino. Y dijo que él celebra la destitución. Sí, bueno. Pero entonces sale una carta de Rodríguez Monegro, la carta en la que él le pone su renuncia al presidente Danilo Medina, donde dice que lo venció el clientelismo. Sí, que así como a él lo venció el Estado. El Estado una vez, a él lo venció el clientelismo. A él lo venció el clientelismo. Bueno, se podrá decir que eso es una excusa, pero tiene muchos hechos que lo avalan en ese sentido. Esto no es una cosa de conocimiento generalizado, pero en los hospitales del Estado, comenzando por los de la capital, la cantidad de botellas que meten los políticos es impresionante. Sí, claro, o sea, es uno de los ministerios más grandes. Después del Ministerio de Educación es el segundo ministerio con más presupuesto. Lo que se dice es que en muchos hospitales de aquí, de la provincia y del distrito, sobre todo en la provincia, hay gente que no son médicos, que no son profesionales, y algunos son profesionales de otra cosa, de ingeniería, que están ahí cobrando más que lo que cobran los médicos. Y así no se llega a parte. No, claro. Así no se va a conseguir una buena atención médica para los pobres de este país. Bueno, pero sobre todo la polémica que hubo esta semana con los nombramientos, fue por los nombramientos de personas que tienen antecedentes o un cuestionado proceder en la gestión del Estado. Antes de que entremos en eso, hay una cosa que decir. En casi todos los movimientos se sacó a uno de un sitio y se puso en otro, lo cual es una tradición ya casi. Sí. En el caso de Rodríguez Monegro lo pusieron asesor del Poder Ejecutivo y él, dijo qué bueno, no dijo que no, que dijo eso es una botella y yo no quiero esa botella. Muy bien por él. Hubo otro caso en el que hay comentarios
que tienen asidero sobre unas protestas de un embajador de un país muy importante por la forma en que se estaba afectando los intereses de una empresa grande, de un inversor extranjero grande, ¿verdad? Que supuestamente estaba siendo objeto de peticiones no santas. Sí, de extorsión por parte de ese funcionario. Y que eso llegó a embajadas, y lo digo en plural, embajadas, y que parece que hubo un cuestionamiento muy enfático, muy firme de que si aquí no hay seguridad jurídica, entonces el mensaje será: salgan de este país los inversores extranjeros. Nos llevamos nuestra inversión. Sí. Sí, y ese funcionario en cuestión no fue trasladado a otro cargo, simplemente lo quitaron. Exactamente. Bueno, la verdad que le fue mal al presidente Medina con Mira, estas si la intención era dar la imagen de una renovación en el gobierno para estos 2 años que le queda al presidente Danilo Medina, evidentemente no cumplió el objetivo, porque nombramientos como el de Vantroy Suazo es el colmo del colmo de todos los colmos, nombrar a una persona presa. Y son 3. Está Vantroy Suazo, que lo nombraron viceministro de la Juventud, un ministerio que nadie sabe para qué está ahí, porque lo único que da es beca, y ya las becas las dan educación y educación superior. Claro, a él le iban a tocar un sueldo de 200,000 pesos, le iba a tocar chofer, le iba a tocar secretaria, le iban a tocar viáticos. Jipeta, combustible, celular, canchanchanes, guardaespaldas y todo eso. Eso sí le tocaba. Entonces, al preso, al preso le tocaba eso. Pero no es solo Vantroy Suazo. Está el caso de Boció, que nombrado cónsul en Haití, y el caso de Enrique Martínez, Enrique Martínez, sí, exdirector del CEA. Que fue director del CEA, en materia de algo que tiene que ver con territorio. Sí, desarrollo territorial. Desarrollo territorial. A él se le ha cuestionado mucho los movimientos en que el CEA se despojó de una cantidad de su vasto patrimonio inmobiliario del Estado. Pero no estamos hablando de, señores, de cómo se ha depredado el patrimonio inmobiliario del CEA, que incluye la venta de Boca Chica y Andrés, 1,5 millones de metros cuadrados a 15 pesos con 3 centavos, a Eladio Martínez, miembro del Comité Central. A 15 pesos el metro en Boca Chica, en Andrés. Pero los cuestionamientos a su gestión no es en el aire que están contenidos en una auditoría de la Cámara de Cuentas que establece irregularidades en el uso de más de 130 millones de pesos sin sustento. Exacto. Sin ningún pero sustento. Ahí están y ahí está todo lo que ha ocurrido con la tierra del CEA. Contratación de empleados temporeros y no te aparece ni el nombre de a quién fue que le dieron eso, ni nada, no hay sustento de nada. Sí. 130 millones usados de esa forma. Sí, di que temporeros. Ajá. Bueno, entonces, pero claro, aquí las pocas auditorías, bueno, se hacen auditorías, pero las pocas que son contundentes y dicen aquí hay esto, esto y esto y esto, eso no se convierte en un expediente judicial, nunca. No, el PEPCA nunca usó esa auditoría para nada. Entonces, de los 3 nombramientos, el más impactante fue el de Vantroy Suazo, porque nombrar viceministro a un individuo que está preso, señores. Por violencia de género, es decir, además. En este país, ningún funcionario corrupto cae preso, ¿verdad? Bien. Bueno, pero el colmo es que los que tienen que ir a la cárcel no van, ¿verdad? Los funcionarios que deberían ir a la cárcel no van. Pero ahora ya, busquen en la cárcel a uno para nombrar a los funcionarios. Sí, y la respuesta del gobierno fue muy floja. Bueno, derogaron el decreto apenas como 12 o 14 horas después de haberlo emitido, pero ante el cuestionamiento de la prensa al día siguiente, cuando estaban juramentando a los funcionarios, esta fue la respuesta del presidente Danilo Medina. ¿Qué pasó? Bueno, porque yo no lo sabía. Bueno,
Pero parece que no lo sabía él ni lo sabía nadie de los que trabajan en su equipo. ¿Cómo es posible que no lo supieran? ¿Y cómo es posible que si el presidente, porque yo supongo que alguien le dice a él, mira, vamos a poner a fulano en tal sitio, en tal, que no salgan a averiguar la situación de cada uno de ellos? Ahora bien, el caso de Vantroy Suazo, ponen aprietos al presidente porque, señores, el tema de la violencia de género es un tema que afortunadamente la población dominicana ha ido tomando cada vez más conciencia sobre este problema. Claro. Óigame, y un tipo que está preso siendo un personaje del gobierno y del partido, porque él es el presidente del PLD, de la juventud del PLD mano derecha en la provincia de de Wilton Peravia, Guerrero. Mano derecha de Wilton Guerrero. Entonces, señores, está preso por haberle dado una golpiza a su esposa. Que por cierto, hay que decir que el Ministerio Público actuó de manera adecuada. Muy correcta. Correcta, porque a pesar de que después ella cambió la versión y quiso retirar la querella, la acción pública continuó como debe ser. Bueno, porque entonces, después del escándalo de que este hombre lo ha nombrado estando preso por darle una golpiza a su mujer, a su esposa, entonces ella quiso decir que no era así. Ella dijo que ella fue y habló con la fiscal de género de Baní, no porque era la fiscal de género, sino porque es una amiga y que ella fue para que la orientara. Ella fue a la unidad de atención de violencia. A que una amiga la orientara. De violencia doméstica, sí. Ok. Pero, y la auscultó un médico legista y todo, pero fue a conversar. Y señaló que era por hacerle daño, que habían inventado esa historia de que el marido le había dado golpe y que él nunca la había maltratado, ni en esta ocasión ni nunca antes. Pero la que dio declaraciones cuando puso la denuncia fue ella y dijo cada lesión que le provocó. Pero que no solamente que lo dijo, que lo certificó un médico legista. Entonces está el certificado médico, sí, pero ella contó. Sí. Ella contó y está en el expediente que él llegó a la casa, la estrelló contra una pared, con la cacha de una pistola le dio un golpe en el brazo izquierdo que se mantenía con dolor y con un hematoma, que tenía otro hematoma en la nalga derecha. Es decir, ella describió la golpiza. Un médico legista la examinó y certificó esas lesiones. Para que tú veas cómo son las cosas. Naturalmente, no podemos culpar a esa señora. No, por supuesto que no. Esa actitud de ella, de querer salvar a su victimario, es algo que los psicólogos han estudiado muy bien y eso es recurrente en mujeres víctimas de la violencia, que después de que denuncian, cogen más miedo porque dicen, ¿y ahora qué me hará? Si antes de denunciarlo me dio y ahora que lo denuncié, ¿qué me puede hacer? ¿Me matará? Pero hay muchos factores, presiones familiares, presión económica de ahora cómo yo voy a mantener sola a esos 4 muchachitos. Pero ella declaró que la botó de su casa. Sí. Entonces, que la insultó y la botó. Claro. Entonces, ella dice, no, eso no fue, eso es para hacerle daño. Él nunca me ha dado. Y está el relato de ella misma, asentado en la fiscalía, y está la certificación del médico. Y por eso, obviamente, el tribunal sigue preso. Y por eso el tribunal le dicta 3 meses de prisión preventiva, porque no fue la fiscal que lo metió preso, fue una medida de coerción impuesta por un tribunal. Exactamente. Entonces, eso, un tiro por la culata. El presidente en ese caso lo echó para atrás. Y dijo lo que ustedes oyeron ahí, que él no lo sabía. Y que por eso lo nombró. Bueno, pero ese no lo sabía. Pero ahora los otros dos lo saben. Lo de Enrique Martínez en el CEA y lo de Boció en Haití. Boció, siendo cónsul, fue cuestionado por muchísimas irregularidades. Pero el colmo es que una patrulla del G2 del Ejército lo sorprendió entrando al país en su vehículo a 15 haitianos indocumentados. El cónsul. Traficando con haitianos. Traficando con haitianos indocumentados.
Bueno, pero el presidente lo sabe. ¿Y cómo es? Eso fue noticia en todos los medios de comunicación. ¿Y cómo es que esos dos nombramientos sí, no los deja sin efecto? No, y aquí es decir, el de Suazo, ok, lo revocó. Y los otros dos, ese lo revocó porque él no sabía. Pero esto lo sabe. Claro. ¿Y cómo es que no lo revoca? Y ahí vamos otra vez con... Eso es mucho más cuestionable que lo de Suazo. Óyeme, y aquí vamos otra vez con el tema de la impunidad. Porque Bocio Fortuna resulta que es miembro del Comité Central del PLD. Sí. Entonces no hubo una acusación. Él no, a pesar de que él lo agarraron infraganti, el Ministerio Público no procedió en su contra. Exactamente. Eso se cayó y se diluyó. Porque y ¿quién dejaron, está en el Ministerio Público? Un compañero del mismo comité. Y dejaron pasar el tiempo y ahora vuelven y lo nombran. Además con más rango, porque ahora es cónsul. Sí. Ahora con más rango. Y le pregunta los medios de prensa a José Ramón Peralta en el Palacio, le preguntan sobre el nombramiento de Bocio. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la respuesta de José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, cuando lo preguntaron de Van Troy, y dijo, bueno, él no lo sabía, y después le pregunta, bueno, ¿y Bocio? Vamos a ver. Van Troy, Martínez, ¿qué fue lo que pasó? Sí. En el caso de este joven, el presidente dijo que no tenía conocimiento, no sabíamos de eso, y se corrigió a tiempo. No son cosas que no deben suceder, pero a tomar más en cuenta que tanto los organismos que asesoran en términos de seguridad al presidente como la misma consultoría y nosotros y los funcionarios estemos más pendientes la próxima vez. Y en el caso de Bocio, que fue hecho preso con haitianos por el G2 en el 2007 y destituido de su cargo y ahora lo nombran de nuevo en Haití, acusado de tráfico ilegal de haitianos, de dar visas falsas. ¿Dicen que es un premio esto, ministro? No creo que sea un premio. Bocio un ciudadano que conoce bien del tema haitiano, que ha estado mucho tiempo. Estaba esto que ha pasado. No sé hasta dónde realmente puede ser algo penal que sea, pero es una persona que conoce bien ese tema. Vamos a ver qué está pasando. Pero debe haber más. ¿Qué está pasando con esos nombres que se comunican al presidente para posibles cargos? No, ya yo he dicho, debemos tener más atención a eso, pero no debe suceder. Es decir, el ministro el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, le dicen lo de Van Troy Suazo, que el presidente no lo sabía, y lo de Bocio. Señores, decir un funcionario de esa categoría, es que él conoce muy bien el tema haitiano. Claro, no ha traficado con haitianos. Ese tema se lo sabe él. Es un experto. Es un experto, claro. Tiene toda la experiencia del mundo, la tiene. Porque él mete haitianos indocumentados aquí. Y además es tan ducho en el tema que lo hace y sale libre. Exacto. Entonces. Es todo un experto. Entonces, por eso es, señores, aquí hay gente que tiene una teoría conspiranoica de que los haitianos tienen un plan para apoderarse, y una invasión y una cosa. Señores, aquí esto está lleno de haitianos, porque hay corrupción. Entonces, en lugar de culpar a los haitianos, vamos a ver cuáles dominicanos son que los traen. Comenzando por el Estado, que los trae indocumentados a darle trabajo aquí. ¿Y saben por qué? Porque esto sí que es antidominicano. Porque así no tienen que pagarle seguridad social como le tendrían que pagar a un dominicano. Porque así esos haitianos no tienen horario para terminar de trabajar y para un dominicano tienen que hacer 8 horas y no más. Es decir, por avaricia traen a los haitianos a sustituir a los dominicanos. Y eso mismo hacen grandes empresas y hasta pequeñas empresas. Productores agropecuarios. Óyeme, y funcionarios que se lucran del tráfico. Y entonces. Porque ese es el otro. Funcionarios y militares que se lucran del tráfico. Lo que hay aquí es mucha demanda de trabajadores haitianos, pero si son indocumentados, porque así es como pueden tenerlos sin seguridad social y pagarles menos y ponerlos a trabajar más. Pero mira, otro que fue abordado también por la prensa sobre el tema fue el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado. Vamos a ver lo que él dijo sobre el nombramiento de Bocio. Bueno, él ha hecho un trabajo dentro del marco institucional que llena los requisitos. Otras consideraciones de carácter personal
o de hechos o antecedentes que no se corresponden a este momento, ya eso son otras cosas que yo no quisiera juzgar porque desconozco. Y como desconozco, entonces no puedo fijar una posición en ese sentido. Señores, cuando ustedes ven un gobierno tomando decisiones que no sabe ni puede defender, porque qué clase de argumento tan flojo el de José Ramón Peralta y el de Miguel Vargas. Pero este es el colmo. Él dice, que eso, lo que él hizo fue cuando él todavía no era canciller. Es decir, que, bueno, sí, bien. Sí, sí. Ponemos a... Si Johnny Aves revive, vamos a nombrarlo, porque no fue, sí, no fue durante mi gestión que él mató exactamente. Gente. Sí, todo lo que él torturó y mató, eso fue antes. Ahora no lo ha hecho. Claro. Perfecto. Pero además, otra vez el argumento de una persona muy conocedora del tema. Conocedora. Sí, señor. Entonces, lo vamos a decir en décima, porque ese precedente de decir que aunque sea un delincuente, él sabe de eso, se puede aplicar para muchas otras cosas, aparte del tráfico de indocumentados. Pero eso lo vamos a dejar para la décima. Vamos a hacer la pausa y regresamos. No se la pierda. Esta misma semana. Y a propósito de la metida de pata en varios de los nombramientos que se hicieron esta semana, va la décima de hoy. Que dice lo siguiente: hay corruptos funcionarios que tendrían que estar presos, mas no hay quien abra un proceso a esos nuevos millonarios. Haciendo 1000 comentarios quedó la gente perpleja, pues desoyendo las quejas, el gobierno nos asombra cuando el presidente nombra al que ya está tras las rejas. El corrupto a la victoria debe mandar el gobierno, pero designó un interno con una agresión notoria, un récord para la historia. Y Danilo al otro día dijo, yo no lo sabía, y echó su decreto atrás, pero aún faltaba más escándalo todavía. Pero a otro que ha nombrado con extenso antecedente en la rapiña inclemente de las tierras del Estado, aún no lo ha revocado. Ni al que le echaron el guante en labor de traficante entrando a un grupo de haitianos y que cayó ese fulano en un delito flagrante. Nombran a ese personaje de probidad perentoria con oscura trayectoria de negocio y tigueraje. La fama de su linaje es por tráfico de humanos. Peralta mete la mano y así justifica al pillo. Es que él conoce al dedillo todo lo del tema haitiano. De transparencia el imperio no había visto otro registro como el que aporta el ministro con tan ético criterio. No hay que buscar hombres serios, sino al que se desempeña en mafia y sabe la seña. Y si por eso se aboga en la dirección de drogas, que nombren a Toño Leña.